ustedes van a tener tiempo ahí para poder también acordar el calendario que yo les envié, tanto que puedan, ojalá, reservarlo, porque, bueno, están pensadas varias cosas. Cualquier duda que tengan, yo voy a estar en línea. Ustedes van a quedar en esta misma, eh, van a quedar en esta misma plataforma, todos reunidos, hablando lo que estén presentes, para acordar, ¿no? Y luego yo me vuelvo a reconectar o me conecto solamente con los chiquillos para que me puedan dar los delegados, para que me puedan dar la opinión. Así que eso. Muy bien, vamos a iniciar entonces la clase. Más allá del concepto de ocupación. Así se va a llamar la clase, ¿no? Tiene como un tinte medio poético. A ver si puedo activar la cámara. Um, Voy leyendo sus apreciaciones en general, chiquillos. Así que, bueno, hoy día vamos a establecer, ¿no es cierto?, una línea respecto de todo lo que hemos construido hasta acá. Eh, Hasta aquí hemos construido una idea, una forma de pensamiento, ¿sí? Eso es importante también dejarlo claro. Se han posibilitado ciertas opiniones de autores tradicionales para poder hacer trazar una forma de pensar la ocupación que está dada desde un escenario en particular, ¿sí? ¿Cuál es ese escenario? Les pregunto. Eh, es un escenario occidental, por supuesto, que está constituido en base a un sistema también situado histórico. Es importante empezar a situarnos también desde los conceptos eh, que hemos visto también, empezar a valorarlos de forma crítica. No se olviden que voy leyendo también sus apreciaciones y si es que buscan o quieren contribuir. Esta idea, este pensamiento, entonces, tenemos que siempre, bueno, toda idea, todo pensamiento está basado, ¿no es cierto?, desde cierta forma de vida, desde cierta experiencia, desde cierta historia. Podemos estar de acuerdo o no, pero necesariamente se aducen a la forma en que nace el concepto de ocupación y de cómo, en definitiva, esta ocupación eh, posibilita temas relacionados con el bienestar, la salud de las personas. Y cómo desde ahí también nace la disciplina y la terapia ocupacional como un elemento práctico que se sirve de este concepto. Concepto que en la medida que se reinterpreta posibilita un abordaje y una acción y posibilidad de transformación diversa. La visión epistemológica, por tanto, es un elemento fundamental que hoy día entendemos que sirve para poder situar también la forma en que intervengo y cuál es la misión ontológica del ser mismo de la terapia ocupacional en relación al hacer con las comunidades, con las personas o con nuestra vida personal. Hagamos memoria un poco de cuántos conceptos pasamos. Los invito a interpretar una idea sobre estas definiciones y aventurarnos en inferir una línea epistemológica de sus autores en la sección también de los foros, cuando esté activa. Eh, es un poco también el ejercicio que le quería encomendar. Como esta sección de foro no está disponible, sería importante que pudiésemos ir mencionando entonces estas apreciaciones epistemológicas desde acá, ¿no? Desde el chat. Desde aquí les pido, y voy por uno, ¿se acuerdan de la definición de ocupación que tuvieron que memorizar desde introducción a la terapia? Bueno, vamos a desempolvar esa lógica y la idea es que podamos hacer un breve análisis epistemológico de esas conceptualizaciones. Así que, al azar, vamos a pedirle a eh, Bárbara Muñoz que nos pueda comentar su concepto de ocupación, cuál es el que te hacía sentido, ese que elegimos en Introducción a la Terapia Ocupacional, y sobre los conocimientos que hoy día tienes, más o menos cuál y dónde te sitúas, desde el punto de vista epistemológico. Somos capaces ya de poder hacer una... Ah, estás con audio. Muy bien, trata de escribir tu respuesta mientras tanto. Bárbara, te pedía si pudieses como referir tu concepto de ocupación, cuál era el concepto de ocupación que tienes integrado, ese que trabajamos en introducción, y que a partir de eso pudieses hacer una inferencia epistemológica en función de lo que ya hemos entendido sobre las líneas de pensamiento. Vamos a pedirle a alguien más. Eh, Matías Naimán. Matías Naimán, ¿estás por ahí? ¿Podrás referir tu concepto de ocupación y más o menos entender
¿Qué línea epistemológica desde ahí nace? Hola. Hola, hola. Sí, yo me acuerdo que había seleccionado el concepto más largo. Ya, Me acuerdo que decía algo así como que se trataba de ayudar a la persona a través de la ocupación, utilizando la ocupación como una herramienta para lograr su autonomía y desarrollo personal y crecimiento. perfecto. ¿Esa apreciación no recuerdas de qué autor era? No. Ya, muy bien. Bueno, vamos a seguir viendo hoy día, ¿no es cierto? Y la idea es poder también hoy día tener esas conceptualizaciones claras, volver a desempolvar, como les comentaba, ese ámbito de trabajo que quedó stand-by en introducción, que un poco después nos fuimos por ramas del pensamiento filosófico para entender la ciencia y su construcción con epistemología, pero que hoy día en esta asignatura tiene que tener un propósito conceptual. Tenemos que, el ramo se llama análisis sobre estudios de la ocupación, y si no tenemos claro el concepto de ocupación, poco y nada podemos entender sobre lo que va más allá de su estudio. Por tanto, estas clases constituyen también como el eslabón y constituyen la cadena eh, en Radier, ¿no? La base conceptual mediante la cual ustedes van a poder definir ciertas orientaciones epistemológicas desde el hacer y comprender su origen también, desde esta similitud o esta diferencia que existe en el pensamiento que hemos entregado hasta aquí. Paula aporta el de Yerkcha, ¿no? Una actividad con sentido para la persona y que puede ser nombrada por la cultura. Perfecto. Y desde ahí, Paula, a ver, ya que te aventuraste a poner el de Yerkcha, cuéntanos más o menos cuál es como tu apreciación sobre la noción epistemológica que pudo haber tenido la autora respecto de esto, ¿no? Para hablar para poder hacer una conceptualización de algo tan abstracto, ella se sitúa, ¿no? ¿De dónde tú crees que se sitúa solamente haciendo un análisis de lo que significa para ella la actividad, o la ocupación en este caso? Eh, o sea, lo que más me gusta de esa definición es que habla que la actividad tiene un significado y un sentido para la persona y que tiene eh, un valor dentro de la sociedad. Siento que nombra tres elementos de la ocupación, que era el significado, el valor y la función o el sentido. Creo que Perfecto. eso era lo que más me gustaba. Eh, y no sé si, pero lo que me gusta es que incorpora los elementos más subjetivos de la ocupación, entonces como que no la hace como algo tan, eh, tan objetivo, sino que tiene como, podría decirse que puede como involucrar a hartas realidades, como es subjetivo, Perfecto, y ahí estaríamos situándonos desde qué paradigma, punto de vista, por ejemplo, el pensamiento, la filosofía, la ciencia, o la epistemología en este caso. más contemporáneo. Creo yo que es como un paradigma más como postmoderno, Muy bien. diría yo. Claro, a simple vista, ¿no es cierto?, el análisis de una simple frase nos puede llevar a inferencias como las que acaba de hacer su compañera, las cuales creo representan también el espíritu respecto a qué buscamos con la comprensión de estos análisis. Hago hincapié e insisto que este camino que viene desde la introducción a la terapia, que pasa por epistemología y que se continúa aquí, no es azaroso, tiene un sentido. Por tanto, toda esta información se tiene que de alguna manera mezclar dentro de la mente y buscar, ¿no es cierto?, desde esta manera poder inferir de estas concepciones, pararnos, ¿no es cierto?, ubicarnos desde el plano del pensamiento. Comparto, por supuesto, la idea de Paula en este sentido, y también contribuiría respecto a que, en definitiva, también todos los aspectos de autonomía e independencia que también están dadas desde los planos, por ejemplo, anglosajones, se dan también en un constructo, ¿no? Se dan en una idea que también está muy ligada a la individualidad, y la individualidad es parte también, ¿no es cierto?, de la lógica cartesiana. Por tanto, el hecho de que también sea de Yerkes y que sea también de un análisis de la ciencia ocupacional también dice muchas cosas. Por tanto, la conceptualización de la ocupación también va a ser propositiva y va a ser constitutiva y funcional a aquella perspectiva de la cual emana, porque necesariamente se justifica a partir de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, en definitiva, el concepto de ocupación
es diverso, ¿no es cierto? El concepto de ocupación es absolutamente distinto en función de la noción epistémica que esté a la base de la persona que la construye. Y desde ahí vamos a considerar dos tradiciones fundamentales. La podríamos definir como la primera tradición relacionada con la individualidad instrumental, el individuo, el ser, que está a la base de la ciencia ocupacional y como vamos a ver, de una multiplicidad de conceptualizaciones que sirven concretamente desde un punto de vista crítico para fortalecer, ¿no es cierto?, los elementos relacionados con la sistematización y, por supuesto, la valorización profesional. Pero que, sin embargo, tienen conflictos relacionados con la estructura social, las injusticias y, por ende, también la emergencia de un actor social que desde la ciencia de la ocupación ya no sea, por ejemplo, la terapia ocupacional desde el punto de vista más de saludista, ¿no? Sino que sea desde una terapia ocupacional constituida desde una ciencia social como un elemento de cambio, como un factor político importante dentro de la organización funcional de un sistema que tiene características de desigualdad e injusticia. Bueno, la idea es que sigan contribuyendo desde acá, ¿no es cierto? Bueno, Catherine también ahí había elegido, ¿no es cierto?, la definición de Moruno, que también es una definición que se da también desde esta primera lógica, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, el análisis que nos entrega Catherine, que es aquella faceta del empeño humano que da respuesta a las necesidades vitales de un individuo. Nuevamente el individuo, ¿no? Que le permiten cumplir con las demandas sociales de su comunidad de pertenencia, así como el quehacer a través del cual el ser humano se distingue y se expresa, revelando a la gente del acto, y que se constituye en una forma de dar sentido a la existencia, construyendo y creando identidad personal, cultural y social, ¿no? Aquí, por supuesto, hay muchos elementos relacionados con la teoría general del sistema y la dinámica relacional. Claramente a la base, ¿no es cierto?, de la construcción también de esta terapia ocupacional contemporánea, pero que también se sitúa desde lo individual, se sitúa nuevamente de lo cartesiano. Y eso es lo que hoy día quiero un poco establecer, ¿no es cierto?, y que podamos en conjunto ir analizando con esa visión, con ese elemento distintivo, que no significa, como hablé en principio, que esté mal, sino que son pensamientos que de alguna otra manera también van a estar a la base del significado, ¿no es cierto?, que cada profesional vaya a hacer respecto de su dominio de acción. Lo importante y lo bello de la terapia ocupacional, creo, es que permite esa multiplicidad de contenidos y de elementos. ¿Dudas hasta acá? Vamos a continuar. Muy bien. Algunos conceptos, ¿no es cierto?, relacionados. Álvarez, en el 2010, trata de establecer una perspectiva de terapia ocupacional situada, ¿no? En su ya bien revisado paper en estos primeros años, como un paper que en la introducción particularmente uno utiliza bastante porque nos sitúa precisamente desde estos elementos constructivos y situados que uno pensaría que pudiesen delimitar algún tipo de elemento nuevo, pero vemos que en base al trabajo sistemático, ¿no es cierto?, de percepciones sobre nuestra disciplina, ellas quedan con que la ocupación es aquella actividad con sentido en que la persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura. ¿Qué nos quiere decir esto? A ver, vamos a preguntarle a Michelle Villarroel. Hola, ya. Profe, no escuché tu pregunta. Sí. Quería que me pudiese, en este como sentido de análisis que estamos realizando en relación como a esta primera tradición de pensamiento en relación al concepto de ocupación, ligados hacia la individualidad y como lo hicimos con Paula también, que pudiese referir un poco la idea implícita detrás de la definición de ocupación que está al principio de Álvarez y colaboradores, que dice aquella actividad con sentido en que la persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura. Se escucha. Tenía apagado el micrófono. Ya, pero yo lo veo así como que hago la interrelación entre lo que habla, como basándome en lo que estábamos viendo en nuestro grupo de discusión. Perfecto.
Súper bien. como ligando la vida cotidiana, la cultura, la sociedad, o la socialización y la ocupación, porque todos esos conceptos se interrelacionan y como que unos afectan a otros y se construyen como una gran definición. Entonces, eso es como lo que veo en esa Perfecto. definición. Súper, muchas gracias, Michelle, por tu contribución. Bueno, las interrelaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, hago una pregunta abierta. Todos vieron el video, me imagino, porque si bien la tarea no era obligatoria, ya por lo menos 3 grupos enviaron su tarea y con unos análisis súper buenos. En ese sentido, yo creo que es súper importante que puedan generar esos análisis porque es precisamente un poco el objetivo de la clase, la reflexión. En ese sentido, espero que todos hayan visto los videos, los videos, creo, y puedan referir, ¿no es cierto?, en base a eso, cómo es que esta individualidad, ¿no es cierto?, esta noción del individuo social influye en estas concepciones de terapia ocupacional. Por ejemplo, vamos a analizar la segunda, de Clark, en el 91. Hasta hoy día se entrega, pero la verdad es que no tienen tiempo. Yo quiero un tiempo específico como para también presionar y que pueda existir también una retroalimentación desde ese punto de vista, pero es siempre al próximo lunes, se entrega el miércoles, o sea, el miércoles tengo grupo de discusión y en paralelo están ustedes viendo un video cuya tarea, que son preguntas abiertas, se tienen que entregar antes del lunes siguiente. Entonces, para hoy día era básicamente. Muy bien, vamos a continuar con Catherine. ¿Qué piensa usted, Catherine Delgado? ¿Qué piensa usted sobre esta definición de Clark que dice parte de la actividad cultural y personalmente significativa en que participan los humanos que se mencionan en el léxico de la cultura? Mira, a ver, siento que sí tiene importancia, principalmente, y como había colocado en el chat, que yo había elegido en mi introducción uno de Moruno Miralles. Sí. Sí, la leímos delante. Está bastante buena la apreciación también. Ahí, por ejemplo, la de Moruno nos revela bastante explícito cómo es que este postulado de dinámica relacional se posibilita. Pero aquí, por ejemplo, estamos visualizando otros conceptos, ¿no? Que son también de la historia de los conceptos de ocupación. Todos estos son conceptos de ocupación. No existe un concepto de ocupación que sea general. Entonces siempre va a estar dado en función, ¿no es cierto?, de la noción de realidad que también quiero llegar a entender y evaluar con pretexto de la ocupación. Entonces eso es lo importante también. Eso es muy importante, porque claro, la definición de Clark lo que habla, por ejemplo, Pablo Avendaño, es que al parecer es exclusiva de los seres humanos. Eso también genera, por ejemplo, un sesgo particular sobre otras formas también de pensamiento. Por ejemplo, esto Y la estaría... importancia Adelante. de la cultura también. Claro. ¿Quién fue ahí? ¿Quién intervino? ¿Paula? ¿Fuiste tú? ¿Quién? La Katy, creo. Ah, bien, Katy. Y yo, Adelante. Está bien. Es claro, hay nociones, ¿no? Por ejemplo, esta lógica de Clark del 91 estaría sumamente en contraproducencia con los postulados súper contemporáneos y súper actuales del biocentrismo. De hecho, aún no existe una definición biocéntrica de la terapia ocupacional. ¿Cómo hacerla? Sería interesante que alguien se aventurara. Pero claro, ¿no es cierto? Sobre los humanos y los seres humanos se posiciona también ahí todo un elemento discursivo que probablemente también es bien contemporáneo, sobre el llegar a ser, ¿no es cierto?, en ocupaciones y en justicia y en derecho. Por ejemplo, la última tesis de Mark Cronenberg habla sobre precisamente que uno no nace con derechos humanos, sino que se hace de sus derechos humanos. Por tanto, es una perspectiva que es absolutamente clasista desde ese punto de vista y que no es aplicable como elemento circunstantivo universal, en este relato moderno nuevamente de las universalidades, ¿no?
La tercera, parte específica de la actividad dentro del flujo continuo de comportamiento humano que se mencionan en el léxico del cultivo, de la cultura. ¿Qué nos entrega esta apreciación? A ver si nos puedes... Felipe Muñoz. Escucha, Felipe. Cuéntame, Felipe, ¿cómo está? Ah, ya, ok, no se preocupe. Ian del Río, ya se va a conectar, no se preocupe, Felipe. Estamos hablando sobre los conceptos de ocupación. ¿Qué opina Ian del Río? ¿Puede escuchar Ian? Bueno, si no, ya, Romina, puedes activar tu micrófono, Romina, porfa, y referir un parte de que a qué te refieres con esto. Sí, te escucho. Me refiero a que, por ejemplo, dice dentro del flujo continuo del comportamiento humano, que siento que va como en la cotidianidad que las personas realizan, y que ahí se pueden como obtener ciertas ocupaciones significativas y que estén como aceptadas o dentro de la cultura en la que las personas pertenecen. Perfecto. Me parece súper acertada tu respuesta, pero claro, más como de definirla desde ahí, desde como las rutinas, ¿no es cierto? Es interesante también entender cómo Jeltsin nuevamente va como generando su postulado en ciencia ocupacional sobre el análisis del comportamiento ocupacional en las personas, como elemento, ¿no es cierto?, como objeto de estudio de la ciencia de la ocupación. Por eso se genera el análisis de la forma ocupacional, porque en definitiva lo que nos interesa es la conducta ocupacional, el comportamiento ocupacional para la participación de ocupaciones significativas. Y claro, pues, ¿qué significa ese comportamiento ocupacional, no? Desde ahí la ciencia de la ocupación, en base a sus modelos, particularmente sobre la OTA, los modelos canadienses, australianos, los anglosajones, los que están los que vienen del norte, se posicionan dentro de un contexto siempre, ¿no es cierto?, normativo, funcionalista, que tiene actividades de ocio, de tiempo libre, de autocuidado. Vamos visualizando, ¿no es cierto?, desde ahí cómo nuevamente esta individualidad también resulta estructural a un sistema que es funcional, porque la cultura al parecer ya está definida, ¿no? Si bien la subjetividad nos invita a establecer diferencias, cuando deriva de una concepción sobre un deber ser, de una lógica en la ontología del ser humano, ahí tenemos también hartos elementos que podemos dilucidar. Pues. Existe, por ejemplo, nuevamente, desde el punto de vista intercultural, para las personas que están en contexto de trabajos o contextos de vida propios a su cultura, tienen tiempo libre, tienen trabajo, tienen esos conceptos arraigados, o es que uno va, ¿no es cierto?, y realiza una aproximación etnográfica, pero desde un sesgo personal importante. Son temas también que desde la investigación, desde el abordaje disciplinar, se discuten hasta los días de hoy. Entonces, no es algo azaroso los conceptos, y hoy día vamos a aprender cómo esto en definitiva también nos va a situar para poder identificar elementos que nos sirvan para investigar. Esto es importante porque de alguna u otra manera nosotros podemos también tener nuestra propia concepción y conceptualización sobre lo que queremos en la terapia ocupacional, pero tener estas herramientas discursivas y epistemológicas de entender los fenómenos de cómo la ocupación se entiende y se habla, también nos permite poder navegar y nadar en este ámbito que se llama investigación, o que se llama academia, que es parte hoy día también de su función como estudiante, y que en algún momento también van a verse en la disyuntiva de estudiar, ¿no es cierto?, un fenómeno que tiene que ver con la ocupación para su tesis, y desde ahí entenderla desde diversos ámbitos, de diversos fenómenos. No los convierte a ustedes en representantes de esos fenómenos, pero sí permite explicar un concepto desde un ámbito, ¿no es cierto?, desde una retórica, desde una parte del conocimiento, desde una hermenéutica particular de la terapia ocupacional. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro?
por favor. Profe, Sí. tengo una, no sé, como una duda porque como que se habla de significado, siempre es como en las definiciones, pero ¿el significado de una ocupación es siempre positivo o puede ser negativo también para una persona? Aquí, por ejemplo, a tu pregunta, vamos viendo cómo los conceptos de terapia ocupacional también van un poquito abriendo esta apertura subjetiva sobre el entendido de la ocupación como fenómeno intrapsíquico, que es personal, que tiene que ver con el abordaje de estos juegos del lenguaje, de este giro lingüístico que tuvo la ciencia a mediados del siglo XX. Vamos dilucidando y se va estableciendo también una brecha que permite también a los autores contemporáneos de terapia ocupacional, contemporáneos hablo del 2010 en adelante, quizás con algunas incursiones en el 2005, 2006, pero ya contemporáneos, de los últimos 10 años, que nos han permitido también integrar conceptos relacionados con la subjetividad, pero no desde un ideal, sino precisamente desde la posibilidad que interpreta en la experiencia de cada persona. Desde acá, por ejemplo, vemos hoy día la definición de ocupación que tiene la ciencia de la ocupación, o que tenía, ¿no es cierto?, en su inicio, que todavía es vigente, con algunos cambios particulares, porque ya no existe tampoco una lógica tan inamovible sobre el saber en la ocupación. Precisamente gracias a estas aperturas mínimas que tenían mucho todavía de una necesidad de objetivar lo subjetivo, de a poco se van también abriendo estas diversificaciones, estas diferencias, que favorecen también a la aparición de nuevas formas de entender la ocupación y por tanto las terapias ocupacionales. La ciencia de la ocupación, aquí la vamos a entender, el concepto de ocupación derivado de la ciencia de la ocupación, la vamos a entender desde las unidades de actividad dentro de las cuales son clasificadas y nombradas por la cultura, de acuerdo con los propósitos que sirven para permitir que las personas se enfrenten con éxito los desafíos ambientales. Aquí vamos a seguir desgranando, ¿no?, una perspectiva muy cartesiana, como de ir de alguna u otra manera al detalle del detalle del detalle, con el fin de poder explicar todo, ¿no? Algunas características esenciales de la ocupación son que son autoiniciadas, dirigidas a un objetivo, relacionadas con la motivación, ¿no es cierto? Experienciales, tanto experiencial como conductual, socialmente valorado o reconocido, constituido por habilidades adaptativas o repertorios organizados, esenciales para la calidad de vida, experimentada y posee la capacidad de influir en la salud. Esta choclera un poco de conceptos, de fórmulas, buscó, porque ya no tenemos el consenso de que al menos no es tan posible entender la ocupación desde una manera tan esquemática, ¿no?, tan hacia lo que es, porque realmente es subjetivo y así lo vamos a ver en la segunda ola. Pero para nivel disciplinar tenemos que ponernos de acuerdo y esta definición, aún en los días de hoy, tiene bastante, ¿no es cierto?, de sentido para poder analizar aspectos específicos de la participación ocupacional, del desempeño humano de la ocupación. Integra la experiencia, integra todos los elementos relacionados con el parámetro biologicista, por ejemplo, de la supervivencia, esto que sea autoinicial, dirigido a un objetivo, experiencial conductual, tiene que ver mucho con los sistemas de supervivencia, mesocorticolímbicos, los sistemas relacionados con la motivación, ¿no es cierto?, que es el circuito de recompensa cerebral, un circuito de recompensas que de alguna u otra manera también está a la base de la conducta adictiva, que tienen que ver con la supervivencia, ¿no es cierto?, y la interacción de acciones, por tanto ocupaciones, que solamente posibilitan en un inicio la sobrevida. Por eso, no sé, el niño constantemente va al seno de su madre a tomar leche porque es algo que lo nutre, ¿no es cierto?, y tiene toda una experiencia relacionada con eso. Pero cuando por algún motivo tiene alguna experiencia nociva, ¿no es cierto?, que genera en su cuerpo un tipo de aversión, se memoriza desde el punto de vista sensorial hacia algo negativo y el circuito de recompensa ahí no funciona, ¿no? Por tanto, ahí la experiencia toma un sentido significativo. Es decir, me dolió, no lo voy a volver a hacer, o lo sigo haciendo. Y voy entendiendo también cómo me relaciono con mi ambiente. Si desde del estrés subjetivo de todo el tiempo estoy en una amenaza, o desde la intención, ¿no es cierto?, configurativa de mi experiencia positiva, y voy fluyendo y voy explorando y voy motivándome. ¿Cierto? Me voy autoiniciando a explorar mucho más, a dirigirme hacia un objetivo.
Esta lógica, ¿no es cierto?, también está dada desde esa lógica más biologicista, naturalista, si se quiere llamar, y es interesante poder evidenciarla solo desde este ámbito, ¿no? Solo desde la descripción de una definición, constituido por habilidades adaptativas o repertorios organizados que son esenciales para la calidad de vida experimentada y posee la capacidad de influir en la salud. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos con lo que hablaba un poco Paula en relación a entender, ¿no es cierto?, cómo esto, en definitiva, nos puede favorecer, nos puede favorecer la incursión o la elección de ocupaciones que nos provean salud o lo opuesto, ¿no? Hoy día se entiende que las ocupaciones no necesariamente influyen en la salud para ambos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es ocupación, básicamente. Y busquemos cómo las queramos conceptualizar, tienen un efecto, por supuesto, que es transformador en la vida de todos nosotros. Entonces eso, queda claro más o menos cómo se da, ¿no es cierto? Estamos analizando para los que se van integrando los conceptos de ocupación enraizados y relacionados en función a las perspectivas de ocupación. Las perspectivas de ocupación, los conceptos de ocupación que se dan desde una primera tradición que es individual o asociada a lo personal. Entonces vamos movilizando el foco. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, el paradigma canadiense del desempeño humano, el modelo canadiense del desempeño humano. Y ellos, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera integran las lógicas mentales, físicas, socioculturales y espirituales en el individuo, ¿no es cierto?, como centro. Proponer la espiritualidad, de alguna u otra manera también desde el punto de vista disciplinar, contribuye a que el sentido y el significado de la acción misma, de cómo se genera y se vincula una ocupación, la hace única, ¿no? Y desde aquí se visualizan también muchas otras formas de poder entender la ocupación. Aquí, bueno, como vemos, la taxonomía canadiense tiene una cualidad holística y es dinámica, ¿no? Aquí vemos la teoría general del sistema de Bertalanffy, pero absolutamente in situ, en cuanto a que los individuos son vistos como seres integrados. Además, las áreas y conceptos presentados no se conciben de manera separada, sino como parte de un todo. Es el esquema base de la teoría general del sistema. La propuesta resalta que debido a las complejas circunstancias que impactan en la vida ocupacional, ¿cierto?, es necesario verlas desde las relaciones entre el desempeño de ocupaciones y el ambiente económico, político, cultural, legal, ¿no es cierto?, mediante el cual estemos analizando el fenómeno. Este énfasis particular del modelo canadiense se puede interpretar como una apertura a la postura tradicional de la terapia ocupacional, que en sus comienzos adoptó una comprensión psicobiológica de la ocupación. Y aquí también, de alguna u otra manera, vamos visualizando cómo también existe una conexión entre la persona y el ambiente en el cual vive, y cómo también la ocupación desempeña un factor importante en esta adaptación. En base a esta misma lógica, ¿cierto?, vamos a tener una propuesta integradora que son, de hecho, está propuesta por profesionales, docentes de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Austral. Esto fue por allá por el 2010, que proponen a propósito de esta lógica, ¿no es cierto?, visualizar la lógica del desempeño humano, pero también visto desde una conceptualización de ocupación. Este concepto de ocupación, ¿no es cierto?, la propuesta de integración de ocupación, la van a situar en base al modelo canadiense con una pequeña adaptación y posibilitando, ¿no es cierto?, elementos que tienen que ver con la interacción dinámica que se suponen entre los factores que integran y la superposición, ¿no es cierto?, o la jerarquía de la cuales están siendo influidas, por decirlo de alguna manera. Aquí, por ejemplo, vemos este de aquí, este es un modelo canadiense, ¿cierto? Aquí tenemos a la persona, la ocupación y el ambiente, y la interacción de ambos, ¿no es cierto?, nos va a entregar el necesario análisis del desempeño ocupacional. Pero las autoras, de alguna otra manera,
establecen, ¿no es cierto?, poder generar un concepto integrador de ocupación utilizando esta misma lógica. Pero está dada desde un punto de vista en donde esta vez la ocupación ya no va a ser ocupación, sino que va a ser actividad. Y esto, desde el punto de vista jerárquico, se da porque establecen que existen puntos de vista, por decirlo de alguna manera, o niveles de categoría desde lo más general a lo más específico. Entonces, lo más general, por ejemplo, va a ser la actividad como elemento específico, por ejemplo, o como elemento general respecto de uno ocuparse en un ámbito. Por ejemplo, ir a jugar a la pelota, ¿no? O estudiar. Un verbo un sustantivo común, un verbo general que nos permite identificar una ocupación, ¿sí?, con la persona y el ambiente. La interacción de estos elementos de por sí, ¿no es cierto? La actividad, por ejemplo, con la persona nos entrega el propósito, la actividad con el ambiente nos entrega la forma, y la persona con el ambiente nos entrega el significado. Nos habla de un segundo nivel, que se define como nivel base, que son los aspectos observables y analizables de quien se sitúa en un desempeño ocupacional específico. Entonces, estos conceptos de ocupación empiezan a tener un realce en torno a cómo yo voy analizando la forma en que la persona se ocupa, ¿no? Si analizo las relaciones existentes entre la persona y el ambiente, ya individualizándolo, en el ambiente físico que puede ser el hogar, la persona que se llama Juan Pérez, ¿no es cierto? El significado para Juan Pérez en el hogar respecto de una ocupación, ¿sí? Y eso se va a dar, ¿no es cierto?, en la integración de estos tres ámbitos. Esto lo vimos también en epistemología, cuando estuvimos viendo la teoría general del sistema, y pudimos dar ejemplos, ¿no es cierto?, relacionados precisamente en relación a todos estos elementos. La interacción del propósito, el significado y la forma, ¿no es cierto?, ya vendría siendo la ocupación, que va a ser individual, va a ser concreta, específica, ya no tiene ese garante tan general, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque he sido capaz de conceptualizar de tal manera la ocupación que he podido entenderlas desde una integración funcional y evaluar su propósito, su significado y su función. Está muy cerca, ¿no es cierto?, de poder situarse desde los planteamientos de la ciencia ocupacional de ciencia, función y significado. Forma, función y significado. Entonces es coherente. Aquí vemos nuevamente cómo los elementos discursivos de las profesiones toman también ribetes y toman también procesos, ¿no es cierto?, que nos permiten conceptualizar y desde ahí también poder aumentar el esquema, ¿no es cierto?, conceptual de terapia ocupacional, de la ocupación para nuestro propio ser. Desde aquí, ¿preguntas? Muy bien, nos quedan 10 preguntas. ¿Alguien me preguntó? Sí. Es que no me queda claro, digamos, por qué la ocupación tendría que ser como más específico y no al revés, como quizás más general, porque es de la persona o algo así, no sé. Ah, claro. Delante con la diapositiva anterior. Sí, sí. Se hace el cambio de ocupación a persona porque la ocupación, ¿no es cierto?, es el vehículo conceptual que se quiere definir a partir del entendimiento de estos conceptos. Entonces la ocupación finalmente viene a ser el elemento que es personal, experiencial, situado, y que relaciona a la persona en relación a su propósito y su función en el ambiente, y por tanto desde ahí se establece que la actividad como tal es un ámbito más general, que está constituida y ponte tú nombrada por la cultura. Pero no es la ocupación en sí. Entonces, por eso decía Yercha que era una unidad más específica de la actividad, la ocupación. Claro, ¿no? claro. Y desde ahí, por ejemplo, podemos volver a analizar cómo también esta propuesta integradora tiene que ver también con la ciencia de la ocupación. Solamente que hay una forma de poder entenderla de manera gráfica, de manera concreta y también con elementos epistemológicos súper situados, ¿no es cierto? Estamos hablando de categorización, por ejemplo, de
los niveles de categoría, las categorizaciones sistémicas, y estamos hablando de dinámicas relacionales. Y desde ahí analizamos cómo la ocupación individual, personal, también está inmiscuida en todo un engranaje, ¿no es cierto?, que tiene que ver con también la persona y el contexto donde vive, pero desde una cultura particular. Entiendo, gracias, profe. Entonces, como le comentaba, algunos autores desde la ciencia de la ocupación atienden a la clasificación de ocupaciones de acuerdo con la perspectiva individual subjetiva, que es lo que hemos estado viendo aquí, ¿cierto? Cuando uno habla de la perspectiva individual subjetiva, habla del significado que cada ocupación tiene para cada persona. Hay algunos autores que se adentran a tratar de expandir y dilucidar concepciones previas de ocupación que estuvieron circunscritas al individuo y separadas de comprensiones sociopolíticas. Por ejemplo, Elizabeth Townsend, en 1997, define la ocupación como el proceso activo de vivir, en cuanto posibilita la transformación de las personas, las acciones interpersonales y los procesos emancipatorios de equidad y justicia. Propone que los rasgos fundamentales de la ocupación son aprendizaje, organización de tiempo y lugar, descubrimiento de significado, toma de decisiones y control. Analiza más o menos cómo la organización social le va a conferir valor a unas cuantas ocupaciones en relación a otras, que van a situarse desde la elección personal. Finalmente va a reflexionar sobre lo que sería una sociedad que utilizara el poder transformador de la ocupación, y no necesariamente el valor conferido por el sistema imperante, sino como básicamente qué sería de una sociedad si es que todos, en definitiva, estuviésemos dentro de nuestro potencial de hacer en relación al significado. De alguna otra manera, se ocupa de la esencia de la ocupación al reflexionar sobre por qué y para qué. Como dice, la ocupación es el proceso activo de vivir. Esta noción de ocupación como vivir activo tiene concepto con el Dasein de Heidegger. ¿Lo recuerdan? Este concepto que tiene que ver con el ser del mundo que se pregunta a sí mismo sobre su ser. ¿Qué significa esto en definitiva? Que los humanos asumen de manera activa su trayectoria existencial. Entonces está dada desde esa lógica. Entonces también introduce perspectivas novedosas que traspasan los límites de la visión individual y empieza a generar esta brecha que yo le comentaba recién. Postula que la ocupación también tiene el potencial de transformar a las personas y a la sociedad. Y desde aquí, como bien define, dice, la transformación individual y social radica en utilizar la ocupación de manera consciente para procesos de crecimiento personal e interacción personal y para procesos emancipatorios y de verdad y justicia. Vamos a estar de acuerdo entonces en que para Townsend la ocupación debe tener una sola cualidad, y esa cualidad es que tiene que ser transformador. Con esto terminamos y mañana ya empezamos desde acá. Con Hans Johnson, bueno, él se dedica a analizar los conceptos de ocupación desde la terapia ocupacional y la ciencia de la ocupación, que son distintos temas. Analiza, ¿no es cierto?, y hace un review en relación a los temas de autocuidado, ocio, trabajo, productividad, educación, tiempo libre. Y afirma que los sistemas que están establecidos desde la disciplina son limitantes y que solamente se centran en categorías sociolaborales formales, y no en la mirada del sentido que tiene la ocupación, por ejemplo, en relación al bienestar, a la salud. Propone avanzar en conceptos de ocupación basados en la calidad de la experiencia de las personas y presenta un sistema de categorías relacionadas con el bienestar. Estas categorías las explora a partir de varias investigaciones también con adultos mayores pensionados en Suecia. Igual es importante el contexto porque también eso nos da a entender desde dónde establece, por ejemplo, que existan 7, por ejemplo, ocupaciones o 7 categorías para establecer el bienestar o que están relacionadas con el bienestar. Y estas son las vinculantes, las básicas, las sociales, relajantes, regulares, irregulares y de pasar el tiempo. Entiende que las vinculantes, las relajantes y las irregulares son las que están más asociadas con un bienestar efectivo de la persona. Pero nuevamente el contexto también está dado desde un lugar específico, ¿no?
no sé cómo será el nivel de pensiones de Suecia, pero me imagino que da también para entender un elemento discursivo de la terapia ocupacional bastante fuera de lugar si lo queremos, por ejemplo, relacionar o analizar en Chile. Pero lo que es importante y un poco genera la base, esto como para allá por los años 2006, es que, en definitiva, su acercamiento a la conceptualización se da a la base de significados transversales que las personas adscriben a cualquier ocupación. Entonces, nacen desde la subjetividad colectiva. Y esto es un evento importante a nivel de ciencia para la terapia ocupacional, porque empieza a abrir las puertas para poder definirnos sobre las subjetividades colectivas y desde ahí la reconfiguración del concepto de ocupación que actualmente genera, ¿no es cierto?, la investigación en terapia ocupacional y desde ahí también la diversificación de los fenómenos ocupacionales y la posibilidad de establecer las terapias ocupacionales del sur o la terapia ocupacional social. Entonces, con esto nos quedamos para mañana. Las dudas, por favor, preguntas sobre autores o apreciaciones, vamos escribiéndolas en el chat del grupo o en el foro. Mientras tanto, el chat va a estar activo un rato. Los delegados ahora se quedan a cargo. Voy a pasar a Paula. Te voy a hacer coanfitrión y de aquí yo me voy a salir y tú vas a quedar con coanfitriona. Y Nicolás también. Dejo de grabar acá y ustedes ahora van a tener un tiempo para poder Alex, sí, voy a subirla apenas pucha pueda ahora y las condiciones de internet también me lo permitan. Eso, chiquillos, tienen un tiempo ahora ustedes para que puedan relacionarse y puedan conversar sobre los acuerdos que yo les envié para ver el calendario. Les pido porfa que en la medida que puedan lo puedan respetar como spoiler. Bueno, como spoiler le comento que la última semana de sustitutiva, que es como para todas las clases sustitutivas, yo atrasé esa semana y la puse ahí como entrega de los elementos finales, para que no estén tan colapsados con la entrega de todo en el mismo momento. Ustedes me comentan si les resulta asertiva esa propuesta. Dentro de lo que entiendo y de sus horarios, es lo que me pareció más producente, pero eso ustedes lo tienen que discutir ahora. Así que